La música de los años 70 fue mucho más que un conjunto de canciones, fue un reflejo de los cambios sociales, de la rebeldía juvenil y de la búsqueda de identidad en un mundo que parecía transformarse a toda velocidad. En México, esa década fue un torbellino. Mientras el país atravesaba crisis económicas, movimientos estudiantiles y una transformación cultural profunda, los jóvenes encontraban en la música un refugio y una bandera. Las bandas internacionales llegaban a través de la radio, con estaciones como Radio Éxitos, Radio Juventud o Rock 101, los discos de acetato que se vendían en tiendas como Discolandia o en los tianguis del Chopo, e incluso a través de películas musicales proyectadas en los cines de barrio. Pero al mismo tiempo, en nuestro propio país se gestaba una oleada de talento nacional que buscaba dejar huella con letras en español, sonidos psicodélicos y un espíritu contestatario que conectaba con la juventud mexicana. Hablar de la música de los 70 en México es hablar de un mosaico cultural, de los grandes monstruos del rock mundial que dominaban listas y estadios, y de las bandas mexicanas que, aunque con menos recursos, lograron marcar a generaciones enteras. Antes de comenzar con esta lista de 13 bandas legendarias de los 70 que quisiéramos tener de vuelta, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y dejar en los comentarios qué bandas marcaron tu vida. ¿Escuchabas a Queen en la radio? ¿Cantabas con el Tri en las tocadas? ¿O bailabas en fiestas con Creedence y Santana? Tu historia también forma parte de esta memoria colectiva. Si hay una banda que definió los 70 y que en México se convirtió en sinónimo de rock auténtico, esa fue Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham crearon un sonido que mezclaba blues, hard rock y una energía casi mística que los elevó a la categoría de dioses musicales. En México, aunque Led Zeppelin nunca llegó a tocar en vivo, su música se convirtió en culto. Los acetatos de discos como Led Zeppelin 4 o Physical Graffiti se conseguían en tiendas especializadas, importados a precios que para muchos eran un lujo. Aún así, miles de jóvenes ahorraban lo que podían para llevar a casa esas portadas icónicas, y cuando la aguja caía sobre el vinilo, el sonido de Stairway to Heaven o Kashmir transformaba cualquier sala en un templo del rock. Las fiestas universitarias en Ciudad Universitaria, el IPN o la UAM eran escenarios donde Zeppelin sonaba con fuerza. En colonias como la Narvarte, la Roma o la Lindavista, los jóvenes conectaban bocinas caseras a sus tornamesas y dejaban que Jimmy Page incendiara el ambiente con sus riffs. Para muchos, escuchar a Zeppelin no era solo oír música, era adoptar una identidad, unirse a un movimiento global que desafiaba la rigidez de los padres y la solemnidad de la sociedad mexicana tradicional. El culto a Led Zeppelin también estuvo ligado al Festival de Avándaro en 1971, considerado el Woodstock mexicano. Aunque la banda no participó, su espíritu estaba presente. Miles de asistentes coreaban canciones de Zeppelin interpretadas por grupos nacionales que rendían tributo a esa energía. Ese momento fue tan poderoso que el gobierno decidió censurar y perseguir al rock, pero lejos de apagar la llama, solo fortaleció la conexión entre los jóvenes y bandas como Zeppelin. A lo largo de los 70, la presencia de Led Zeppelin en México fue más espiritual que física, pero igual de poderosa. Sus discos circulaban de mano en mano, los cassettes piratas se vendían en los tianguis y su música se escuchaba tanto en barrios populares como en colonias de clase alta. En cada rincón, Zeppelin representaba lo que los jóvenes deseaban: libertad, rebeldía y la promesa de un mundo más intenso. Hoy, al recordar a Led Zeppelin, no solo extrañamos a la banda como tal, sino todo lo que simbolizaban. En México, evocan esas noches de reunión entre amigos, el humo de cigarro llenando la habitación y la aguja del tocadiscos girando una y otra vez sobre los vinilos que marcaron una generación. Si Led Zeppelin era el poder crudo del rock, Pink Floyd representaba el lado introspectivo, experimental y casi filosófico de la música de los 70. Con discos como The Dark Side of the Moon 1973 y Wish You Were Here 1975, lograron que millones de jóvenes en todo el mundo vivieran la música como un viaje emocional y sensorial. En México, Pink Floyd se convirtió en un fenómeno que trascendió las barreras del idioma. En las universidades mexicanas, especialmente en la UNAM y el IPN, escuchar a Pink Floyd se volvió casi un ritual.
Las fiestas en departamentos de la colonia Copilco, en casas de la Roma o en los pasillos de la UAM se llenaban de humo de cigarro y olor a café, mientras los vinilos giraban en tornamesas que parecían tan sagradas como los templos. Time, Money y Comfortable Numb se convirtieron en himnos que marcaban el ritmo de esas reuniones donde se discutía de política, filosofía y el futuro del país. En un México marcado por la censura al rock tras Avándaro, Pink Floyd representaba algo más que música, era una puerta hacia otras realidades. Sus letras, que hablaban de alienación, control social y la fragilidad de la mente humana, conectaban profundamente con una juventud mexicana que se sentía incomprendida por las estructuras tradicionales. En un país donde el rock en español era limitado y reprimido, escuchar a Floyd era un acto de resistencia cultural. Las portadas de sus discos también jugaron un papel fundamental. El prisma de The Dark Side of the Moon o la imagen de dos hombres dándose la mano en llamas en Wish You Were Here eran símbolos reconocidos en todo el mundo, y en México adornaban los cuartos de estudiantes, las portadas de cuadernos y hasta las paredes pintadas con aerosol. Pink Floyd nunca tocó en México en esa época, su legado se expandió por medio de la piratería de cassettes y discos que circulaban en el Tianguis del Chopo o en pequeños puestos improvisados cerca de las universidades. Los jóvenes se pasaban grabaciones de mano en mano, asegurándose de que todos tuvieran acceso a esa música que, más que un entretenimiento, era una experiencia colectiva. El impacto fue tal que Pink Floyd influyó directamente en las bandas mexicanas de la época. Grupos como los Dug Dugs y la Revolución de Emiliano Zapata absorbieron esa mezcla de psicodelia y profundidad conceptual, adaptándola a su propio estilo en español. De alguna manera, Pink Floyd no solo se escuchaba en México, se reinterpretaba, se hacía nuestro. Hoy, recordar a Pink Floyd en México es evocar esas noches universitarias, donde entre discusiones políticas y risas nerviosas, alguien bajaba la aguja de la tornamesa y dejaba que los acordes de Shine On You Crazy Diamond envolvieran la habitación. Era música para pensar, sentir y, sobre todo, soñar con un país distinto. Si hubo una banda que conquistó al mundo con su versatilidad, espectáculo y energía inigualable en los 70, esa fue Queen. Con Freddie Mercury al frente, acompañado por Brian May, Roger Taylor y John Deacon, crearon himnos que todavía hoy suenan como si hubieran sido compuestos ayer. En México, Queen fue más que un fenómeno musical, se convirtió en parte del soundtrack de toda una generación. Las canciones de Queen llegaron a nuestras casas gracias a estaciones de radio como Radio Éxitos, Rock 101 y Stereo Joya, que empezaban a diversificar su programación para captar a los jóvenes. Temas como Bohemian Rhapsody 1975, We Will Rock You y We Are the Champions se convirtieron en clásicos inmediatos que se escuchaban en fiestas de secundaria, en universidades y hasta en bodas y 15 años. La radio mexicana de la época repetía sus canciones al punto de que incluso quienes no eran fans del rock podían tararearlas. Lo interesante de Queen en México fue su transversalidad social. Mientras Pink Floyd o Led Zeppelin eran más asociados a círculos universitarios y contraculturales, Queen lograba sonar en todos lados. Desde un taxi en la colonia Doctores hasta una fiesta elegante en Polanco, la voz de Freddie Mercury encontraba espacio. En los pueblos, las bandas locales llegaban a interpretar Love of My Life en bodas, y más de una serenata terminó con un coro improvisado de Somebody to Love. El fenómeno fue tan grande que Queen dejó huella directa en la cultura mexicana. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 1981, cuando la banda visitó México y se presentó en Puebla y Monterrey. Aquellos conciertos, que hoy se consideran históricos, fueron caóticos y apasionados. Miles de jóvenes abarrotaron los estadios, en un ambiente que mezclaba la emoción desbordada con la poca infraestructura de seguridad de la época. Fue la primera vez que muchos mexicanos pudieron ver en vivo un espectáculo de rock de talla mundial, con luces, vestuarios y la potencia vocal de Freddie Mercury. En el recuerdo de quienes asistieron, esos conciertos fueron una especie de Avándaro 2.0, pero esta vez con la banda original en el escenario. Y para quienes no estuvieron ahí, el eco de esas presentaciones se transmitió por la radio y las revistas musicales, convirtiéndose en leyenda. Queen también influyó directamente en bandas mexicanas, mostrando que el rock podía ser teatral, emotivo y masivo al mismo tiempo.
Agrupaciones como Caifanes o Maná, en décadas posteriores, aprendieron de esa capacidad de conectar con públicos diversos, trascendiendo géneros y etiquetas. Hoy, escuchar a Queen en México es inevitablemente viajar a esa época donde la radio era la reina de la difusión musical, cuando un solo tema podía unir a miles de personas alrededor de la bocina. Y aunque la banda ya no está completa, su legado sigue vivo en cada fiesta, karaoke y concierto tributo que nos recuerda que, por un momento, todos fuimos campeones. Mientras en Inglaterra y Estados Unidos el rock dominaba estadios con Queen, Led Zeppelin o Pink Floyd, en México surgía una banda que se convertiría en la voz de una generación inconforme, Three Souls in My Mind, que más tarde se transformaría en el Tri, encabezado por Alex Lora. Nacidos a finales de los 60, Three Souls comenzó tocando en inglés, pero pronto entendieron que para conectar de verdad con el público mexicano debían cantar en español, con letras que hablaran de nuestra realidad cotidiana, las calles, el barrio, la pobreza, la desigualdad, la represión y la esperanza de un pueblo que buscaba ser escuchado. En la década de los 70, la banda se consolidó como la más representativa del rock urbano mexicano. Sus tocadas en bares, hoyos funkis y pequeños foros de la Ciudad de México se volvieron legendarias. Ahí, entre cerveza, humo de cigarro y bocinas improvisadas, nacía una contracultura que desafiaba la censura impuesta tras el Festival de Avándaro en 1971. El gobierno había prácticamente prohibido los conciertos masivos de rock, pero eso no detuvo a El Tri. Por el contrario, convirtió a la banda en un símbolo de resistencia. Sus letras hablaban de lo que muchos mexicanos vivían pero pocos se atrevían a decir: la corrupción, la represión policial, el abuso de los poderosos y la lucha diaria por sobrevivir en una ciudad caótica. Canciones como Perro Negro y Callejero o Que Viva el Rock and Roll no eran solo música, eran manifiestos urbanos que conectaban con estudiantes, obreros y jóvenes de colonias populares. La diferencia entre el Tri y las bandas internacionales era clara, mientras Pink Floyd invitaba a reflexionar sobre la alienación y Queen llenaba estadios con glamour, Alex Lora y compañía gritaban las verdades incómodas de la vida mexicana desde escenarios improvisados en La Guerrero, La Doctores o Iztapalapa. En sus conciertos, la audiencia no solo escuchaba música, se reconocía en cada verso, en cada grito desgarrado de Lora, que parecía hablar directamente desde el corazón del pueblo. A pesar de la censura y la falta de apoyo de las disqueras comerciales, el Tri sobrevivió gracias a la lealtad de sus fans. Los cassettes piratas circulaban de mano en mano, grabados en tocadiscos caseros o vendidos en tianguis. Así, su música se propagó por todo el país, convirtiéndose en un fenómeno popular que traspasó clases sociales. Hoy, cuando recordamos a El Tri de los 70, pensamos en esa primera chispa de rebeldía que encendió el rock mexicano en español. Más que una banda, se convirtieron en un movimiento cultural que demostró que el rock no era propiedad exclusiva de los anglosajones, también podía tener acento chilango y hablar con crudeza de nuestras calles, nuestras luchas y nuestra manera de entender la vida. En los 70, México no solo importaba música, también la exportaba. Una de las bandas que puso al país en el mapa del rock internacional fue la Revolución de Emiliano Zapata, originaria de Guadalajara, Jalisco. Formada en 1969, esta agrupación fue parte de la llamada Onda Chicana, un movimiento de jóvenes mexicanos que, inspirados por el rock británico y estadounidense, comenzaron a crear su propio estilo, mezclando guitarras distorsionadas con una identidad muy local. Su gran éxito llegó con el tema Nasty Sax 1971, que no solo triunfó en México, sino que logró colarse en listas de popularidad en Estados Unidos y Europa. Para muchos jóvenes mexicanos, escuchar a una banda nacional sonar en inglés y competir con gigantes internacionales era motivo de orgullo. La revolución demostraba que aquí también podíamos producir música de calidad mundial. En Guadalajara, sus conciertos eran auténticos eventos de culto. Los jóvenes se reunían en auditorios, plazas y hasta en espacios improvisados para corear sus canciones. En la Ciudad de México, la banda empezó a presentarse en foros pequeños, donde rápidamente conectó con la juventud que buscaba nuevas propuestas tras el vacío dejado por la censura del rock después de Avándaro. El nombre mismo de la banda tenía un peso simbólico. Evocar a Emiliano Zapata en una época de efervescencia política y social era un acto de rebeldía.
En un país donde la juventud pedía cambios y libertades, la revolución de Emiliano Zapata representaba tanto una apuesta musical como un grito de identidad mexicana. Lo interesante de esta agrupación es que logró trascender fronteras. Mientras en México peleaban contra las limitaciones impuestas al rock, en el extranjero eran reconocidos como pioneros del movimiento latinoamericano dentro de la escena global. Jóvenes mexicanos que viajaban a Estados Unidos llevaban sus discos como un tesoro, orgullosos de mostrar que el talento nacional podía estar a la altura de Led Zeppelin o Pink Floyd. Con el paso de los años, la revolución de Emiliano Zapata enfrentó cambios de integrantes y estilos, pero su legado quedó intacto. Representan un momento único en la historia de la música mexicana, cuando el rock nacional alcanzó resonancia internacional y demostró que el espíritu rebelde de los 70 también vibraba con acento jalisciense. Hoy, al recordar a esta banda, nos llenamos de nostalgia y orgullo. Sus canciones son parte de la memoria colectiva de quienes vivieron esa época, y para las nuevas generaciones son un recordatorio de que México siempre ha tenido músicos capaces de dejar huella en el mundo. Si hay una banda que marcó el inicio del heavy metal en el mundo y que dejó una huella imborrable en México, esa fue Black Sabbath. Con Ozzy Osbourne al frente, acompañado por Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, el grupo británico redefinió lo que significaba el rock pesado. Con riffs oscuros, letras sombrías y una atmósfera que parecía sacada de una película de terror, Sabbath inauguró un género que en México encontró tierra fértil. Durante los 70, los discos de Black Sabbath comenzaron a llegar a nuestro país de forma casi clandestina. Eran caros, difíciles de conseguir y, muchas veces, copias pirata que se vendían en los mercados y tianguis. Sin embargo, eso no detuvo a los jóvenes fanáticos, quienes en colonias de la Ciudad de México y ciudades como Monterrey o Guadalajara empezaron a formar clubes improvisados para escuchar esas canciones que sonaban como un portal a otra dimensión. Temas como Paranoid, Iron Man y War Pigs resonaban con una fuerza especial en México. Para muchos jóvenes que vivían en un contexto de crisis económica y desencanto político, la oscuridad de Sabbath era un espejo de su propia realidad. En un país donde los discursos oficiales hablaban de progreso, pero la desigualdad y la represión eran evidentes, escuchar a Ozzy Osbourne gritar contra la guerra o el caos social se sentía como una liberación. El impacto de Black Sabbath fue tan grande que dio pie al surgimiento de una escena metalera mexicana. Grupos locales empezaron a imitar su estilo, adoptando guitarras pesadas y letras más crudas. Poco a poco, surgió una comunidad underground que se reunía en casas, hoyos funkis y pequeños foros para tocar y escuchar este nuevo género que rompía con todo lo establecido. Monterrey, por ejemplo, se convirtió en semillero de bandas inspiradas directamente en Sabbath. Aunque nunca tocaron en México durante los 70, su influencia fue imparable. El simple hecho de tener un disco de Black Sabbath en tu colección te convertía en alguien diferente, parte de una élite juvenil que desafiaba las normas sociales y musicales. Y aunque el metal era visto con recelo por los adultos, quienes lo asociaban con rebeldía o incluso con cosas satánicas, para los jóvenes mexicanos fue un símbolo de identidad y resistencia. Con los años, Sabbath se convirtió en la base sobre la cual se construyó toda la cultura metalera en México. Bandas como Luzbel, Transmetal y muchas otras reconocen que sin la influencia de Sabbath, jamás hubieran existido. Hoy, recordar a Black Sabbath en el México de los 70 es evocar esas primeras tocadas clandestinas, esos acetatos desgastados que se compartían como reliquias y esa sensación de que la música podía ser tan poderosa como un grito de protesta. Fue el nacimiento de un movimiento que, décadas después, sigue vivo y con más fuerza que nunca. En los años 70, cuando México todavía lidiaba con las secuelas del Festival de Avándaro y la censura al rock seguía siendo dura, surgió una banda que se convirtió en pionera del rock psicodélico nacional, los Dug Dugs. Originarios de Durango y liderados por Armando Nava, los Dug Dugs demostraron que en México también se podía hacer música que rivalizara en calidad con las grandes agrupaciones internacionales. Su estilo mezclaba guitarras distorsionadas, largas improvisaciones instrumentales y letras cargadas de una vibra introspectiva, muy en la línea de lo que hacían grupos como Jefferson Airplane o The Doors en Estados Unidos. Sin embargo, los Dug Dugs añadieron su propio sello mexicano, una energía callejera y un espíritu contestatario que los hizo conectar con la juventud de la época.
En ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sus presentaciones eran auténticos viajes sensoriales. Tocaban en hoyos funkis, auditorios pequeños y hasta en foros improvisados, donde el público se perdía entre luces estroboscópicas, humo y sonidos experimentales. Para muchos jóvenes, ver a los Dug Dugs en vivo era entrar a una experiencia que desafiaba lo convencional y que, por unas horas, hacía olvidar la represión social de esos años. Uno de sus discos más influyentes fue Smog 1972, con el que mostraron una madurez musical impresionante. Temas como ¿Cuál es tu nombre? Y Lost in My World se convirtieron en himnos que aún hoy siguen siendo referencia obligada en la historia del rock mexicano. La crítica de la época reconocía su talento, pero también lamentaba que, por culpa de la censura y la falta de apoyo de la industria, no lograran llegar tan lejos como merecían. Los Dug Dugs también representaron un fenómeno curioso, fueron de las primeras bandas mexicanas en lograr proyección internacional, ya que parte de su música se editó en Estados Unidos. Esto dio esperanza a otras agrupaciones nacionales, demostrando que el rock hecho en México podía sonar más allá de nuestras fronteras. En nuestro país, sin embargo, fueron vistos casi como héroes underground. Sus seguidores compartían cassettes pirata y se pasaban discos de mano en mano, manteniendo viva la llama de un movimiento que las autoridades intentaban apagar. En barrios y universidades, su nombre se pronunciaba con respeto, como símbolo de resistencia cultural y de orgullo nacional. Hoy, al recordar a los Dug Dugs, pensamos en un grupo que no solo hizo música, sino que luchó contracorriente para mantener vivo el espíritu del rock en México. Su legado sigue presente en cada banda que se atreve a experimentar, a romper moldes y a cantar desde la autenticidad. Fueron psicodélicos, fueron rebeldes, y sobre todo, fueron mexicanos haciendo historia en una década donde todo parecía estar en contra del rock. Si hubo una banda extranjera que logró convertirse en parte de la cultura popular mexicana durante los años 70, esa fue sin duda Creedence Clearwater Revival, CCR. Formada por John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford, Creedence mezclaba rock, blues y un toque de música sureña que la hacía irresistible para públicos de todas las edades. En México, Creedence fue un fenómeno particular, no era vista como una banda lejana, de élite o solo para conocedores, sino como un grupo cercano, accesible y que parecía hablar directamente a la gente común. Canciones como Have You Ever Seen the Rain, Proud Mary o Bad Moon Rising se volvieron parte del repertorio de fiestas familiares, bodas, bares de pueblo y reuniones juveniles en colonias populares. El secreto de su éxito en México estuvo en la simplicidad y energía de su música. Sus letras eran fáciles de recordar, y aunque estaban en inglés, los mexicanos las tarareaban sin entenderlas del todo, inventando palabras o mexicanizando los coros. No era raro escuchar a alguien cantar Jugo de Naranja, en lugar de Bad Moon Rising. Esa apropiación popular convirtió a Creedence en algo nuestro, en parte de nuestra vida cotidiana. En barrios de la Ciudad de México como Tepito, Iztapalapa o La Guerrero, los sonidos de Creedence salían de bocinas colocadas en la banqueta o de rocolas en cantinas. Sus discos piratas se vendían en los tianguis junto a cassettes grabados una y otra vez, que circulaban como tesoros compartidos. Para muchos jóvenes de esa época, Creedence fue el primer contacto con el rock internacional, un puente entre la música tradicional mexicana y el rock pesado que llegaba de Inglaterra o Estados Unidos. Incluso los grupos versátiles que amenizaban fiestas y tocadas en pueblos y barrios adoptaron canciones de Creedence en su repertorio. Era común escuchar versiones improvisadas de Proud Mary con guitarras acústicas y percusiones caseras, o ver cómo los bailes se animaban cuando sonaba el inconfundible ritmo de Down on the Corner. Creedence unía generaciones, lo mismo bailaban los jóvenes que los tíos y hasta los abuelos. A diferencia de otras bandas más complejas o experimentales, Creedence se volvió popular y transversal en México. Su música se escuchaba en radios sencillas de onda corta, en fiestas en patios traseros y en carpas improvisadas durante ferias de pueblo. Representaba lo mismo la nostalgia que la celebración, y eso los hizo inmortales en nuestro país. Hoy, recordar a Creedence es evocar imágenes de reuniones familiares con mesas de plástico, botellas de refresco de vidrio y un tornamesa girando en la esquina. Es escuchar a los vecinos coreando canciones con letras inventadas pero con la misma pasión que si fueran propias.
Creedence no solo fue una banda internacional, en México, se volvió parte del alma popular, una herencia musical que todavía hoy sigue viva en cada tocada de barrio. En una década donde el rock parecía ser dominado por bandas anglosajonas, un guitarrista mexicano logró conquistar el mundo entero y convertirse en un ícono de orgullo latino, Carlos Santana. Con su banda Santana, este jalisciense criado en Tijuana demostró que la música no tenía fronteras, fusionando el rock con ritmos latinos, percusiones afrocaribeñas y un estilo de guitarra que se volvió inconfundible. El gran salto de Santana ocurrió en 1969 en Woodstock, pero su eco se sintió con fuerza durante los 70 en todo el planeta, incluido México. Temas como Black Magic Woman, Oye Cómo Va y Samba Pa, Ti se convirtieron en clásicos instantáneos que sonaban tanto en estaciones de rock como en fiestas populares. En México, Santana representaba algo más que buena música, era un símbolo de identidad, la prueba de que un mexicano podía codearse con los gigantes del rock mundial. Las estaciones de radio de la Ciudad de México lo tenían en rotación constante. En fiestas universitarias, en reuniones familiares y hasta en bodas, las canciones de Santana se mezclaban con la música popular mexicana, creando un puente cultural que unía generaciones. En los barrios, los jóvenes guitarristas intentaban imitar esos solos que parecían llorar y cantar al mismo tiempo, soñando con algún día alcanzar la maestría del maestro tapatío. Lo interesante de Santana fue su capacidad de unir mundos. Mientras Led Zeppelin o Black Sabbath representaban la crudeza del rock pesado, Santana ofrecía un sonido cálido, bailable y profundamente latino. Sus canciones eran tan aptas para la reflexión en solitario como para aprender una pista de baile en un salón comunitario. En un México diverso y festivo, eso lo convirtió en una leyenda accesible para todos. Además, Santana abrió camino para que la música latina tuviera un lugar en el escenario internacional. Inspiró a músicos mexicanos a creer en sus raíces y a no temer fusionar géneros. Su éxito fue un recordatorio de que la música en español y los ritmos latinos podían tener el mismo impacto que cualquier rock británico o estadounidense. En México, su legado se convirtió en parte de la vida diaria. Desde escuchar Samba Pa, Ti en la radio mientras se hacía tarea en casa, hasta corear Oye Cómo Va en fiestas familiares con primos y tíos. Santana no era un artista lejano, era uno de los nuestros, un mexicano que había conquistado el mundo con una guitarra en mano y un estilo único. Hoy, al recordar a Santana en los 70, no solo pensamos en un músico extraordinario, sino en el orgullo que generaba ver a un compatriota brillar entre las estrellas más grandes del rock. Fue, y sigue siendo, un ejemplo de que los sueños no tienen fronteras y que la música, cuando nace desde el corazón, puede conquistar al planeta entero. En los 70, México no solo recibía influencias del rock británico y estadounidense, también vivía un movimiento propio muy particular, la onda chicana. Este estilo mezclaba el rock, el soul, el funk y hasta la música tropical, creando un sonido vibrante que conectaba con la juventud mexicana. Y dentro de este movimiento, una de las bandas más destacadas fue los Jackie. Formados a finales de los 60, los Jackie saltaron a la fama con su estilo fresco y energético. Liderados por Benny Ibarra, padre del también músico Benny Ibarra Jr., lograron un sonido que se distinguía por sus influencias del soul y el rhythm and blues, pero siempre con un toque adaptado a nuestro país. A diferencia de las bandas más rebeldes del rock urbano, los Jackie eran vistos como un grupo más ligero, perfecto para fiestas y bailes juveniles. En la década de los 70, canciones como Carolina y Las Chicas de Liverpool se volvieron éxitos radiales que sonaban en todo México. Lo interesante es que los Jackie representaban el lado luminoso y festivo del rock mexicano, en contraste con bandas como el trío Los Dog Dukes, que apostaban por letras más críticas y psicodélicas. Los Jackie eran accesibles, bailables y muy populares entre los jóvenes de clase media que querían disfrutar de música alegre sin confrontaciones políticas. En los barrios y colonias populares, su música era adoptada rápidamente por las bandas locales que tocaban en fiestas y kermeses. No era raro escuchar covers de los Jackie en tocadas de fin de semana, interpretados con guitarras eléctricas, bajos sencillos y baterías improvisadas. Su estilo se volvió un referente inmediato para quienes buscaban encender un baile sin complicarse con letras densas o sonidos oscuros.
La onda chicana en general, y los yaqui en particular, mostraban la riqueza cultural de México en esos años, una mezcla de influencias extranjeras con un sabor nacional inconfundible. Eran parte de ese mosaico musical que convivía con la ranchera, el bolero y el naciente rock urbano. Aunque con el paso del tiempo fueron perdiendo protagonismo, los yaqui dejaron una huella profunda en la historia del rock en México. Representaron a una generación que quería bailar, enamorarse y disfrutar de la vida, mientras el país atravesaba cambios profundos. Hoy, su recuerdo nos transporta a esas fiestas setenteras con luces de colores, pantalones acampanados y peinados voluminosos, donde la música era la excusa perfecta para olvidarse de las preocupaciones cotidianas. En la memoria colectiva, los yaquis siguen siendo una prueba de que el rock en México adoptó múltiples rostros, desde lo más crítico y contestatario hasta lo más festivo y juvenil. Y esa diversidad fue, justamente, lo que convirtió a los 70 en una de las décadas más ricas y memorables de nuestra historia musical. Si hubo una banda que transformó el concepto de lo que podía ser un concierto de rock en los 70, esa fue Kiss. Con sus maquillajes teatrales, trajes extravagantes y un show lleno de fuego, luces y explosiones, Kiss no solo tocaba música, ofrecía un espectáculo completo. En México, donde los conciertos internacionales eran escasos y las restricciones al rock todavía pesaban tras Avándaro, el fenómeno de Kiss llegó como un relámpago que encendió la imaginación de toda una generación. Aunque Kiss no se presentó en México durante los 70, su música y su imagen cruzaron fronteras a través de revistas, discos y, más tarde, cassettes pirata. Jóvenes mexicanos recortaban fotos de Gene Simmons sacando la lengua o de Paul Stanley con su estrella en el ojo y las pegaban en cuadernos, paredes y hasta chamarras de mezclilla. El simple acto de maquillarse como ellos para una fiesta ya era un símbolo de rebeldía. Canciones como Rock and Roll All Night y Detroit Rock City se volvieron himnos que prendían cualquier reunión juvenil. En las colonias populares, las bandas locales empezaron a imitar su estilo, no solo en la música, sino en la puesta en escena. No era raro ver a grupos mexicanos que, aunque con recursos modestos, intentaban recrear la experiencia Kiss usando luces improvisadas, pintura casera y fuegos artificiales baratos. Esa influencia marcó el nacimiento de un enfoque más visual en la escena del rock mexicano. El impacto de Kiss en nuestro país también se sintió en la forma en que los jóvenes empezaron a imaginar el rock. Hasta entonces, muchas bandas nacionales se centraban en el sonido, pero Kiss demostró que el espectáculo visual podía ser tan importante como la música misma. Esa lección la retomaron bandas mexicanas en los 80 y 90, como Caifanes, que supieron construir una identidad visual poderosa que acompañara su propuesta sonora. Para muchos adolescentes mexicanos de los 70, descubrir a Kiss fue como entrar a un mundo de fantasía. Su estética extravagante conectaba con el deseo de escapar de la rutina y de una sociedad rígida. Era una invitación a soñar con un escenario más grande, con una vida más intensa. Hoy, recordar a Kiss en México es evocar las tardes en que los amigos se juntaban a escuchar sus discos, pintándose la cara frente al espejo y soñando con conciertos que parecían imposibles en nuestro país. Fue una banda que, aunque nunca pisó México en esa década, dejó una huella profunda en la cultura juvenil y en la forma en que entendimos el rock como un espectáculo total. En los años 70, no todo era guitarras distorsionadas y voces desgarradoras. También había espacio para la experimentación con otros géneros, y ahí brilló una de las bandas más versátiles de la época, Chicago. Con su mezcla única de rock, jazz y soul, Chicago se convirtió en referente del llamado jazz rock o rock con metales. En México, su sonido fue recibido con entusiasmo en círculos universitarios y entre músicos jóvenes que buscaban salirse de lo convencional. Canciones como 25 or 6-4 o If You Leave Me Now sonaban en estaciones como Radio Juventud y Estéreo 100, conquistando tanto a quienes buscaban un rock sofisticado como a quienes se enamoraban con sus baladas. Lo curioso de Chicago en México fue que, aunque no alcanzaron el nivel de popularidad masiva de Queen o Creedence, tuvieron un impacto profundo en músicos nacionales. Sus arreglos con trompetas, trombones y saxofones inspiraron a bandas de covers y grupos de barrio que comenzaron a experimentar con instrumentos de viento en sus repertorios. Así, poco a poco,
el sonido de Chicago se filtró en fiestas populares, donde las bandas versátiles alternaban baladas románticas con rock bailable. En la Ciudad de México, muchos jóvenes estudiantes de música admiraban la complejidad de Chicago. En la Escuela Nacional de Música de la UNAM, era común que los alumnos de saxofón o trompeta intentaran imitar los solos de sus discos. El reto era grande, pero el entusiasmo era aún mayor. Chicago mostraba que el rock podía ser intelectual y al mismo tiempo emocionante, un puente entre lo académico y lo popular. Además, sus baladas melódicas encontraron eco en el público mexicano que ya estaba acostumbrado a las canciones románticas de tríos y baladistas nacionales. If You Leave Me Now se convirtió en una de esas canciones que sonaban en las estaciones de AM y en serenatas improvisadas, mostrando que el rock también podía ser tierno y sentimental. El legado de Chicago en México no fue tanto de masas como de influencia. Fueron una semilla que inspiró a músicos jóvenes a experimentar, a fusionar géneros y a atreverse a romper moldes. Representaban un tipo de sofisticación que, aunque minoritaria, enriqueció la paleta musical de los 70 en nuestro país. Hoy, recordar a Chicago es pensar en esa época donde el rock era un terreno abierto, donde todo era posible y donde bandas extranjeras podían inspirar desde fiestas en barrios hasta aulas universitarias. Fueron parte de esa diversidad que hizo de los 70 una década irrepetible en la historia musical de México. Cuando se habla de los padres del hard rock y el heavy metal, Deep Purple siempre ocupa un lugar privilegiado. Con Ritchie Blackmore en la guitarra, Ian Gillan en la voz y Jon Lord en los teclados, la banda británica creó un sonido poderoso y sofisticado que conquistó al mundo en los 70. En México, aunque nunca tocaron en esa década, su música se volvió un himno de la contracultura juvenil. El tema más emblemático, Smoke on the Water, se convirtió en una especie de rito iniciático para los guitarristas mexicanos de la época. Quien no sabía tocar ese riff en una guitarra acústica o eléctrica, simplemente no podía presumir que estaba aprendiendo rock. Desde casas en la Narvarte hasta tocadas improvisadas en patios de Iztapalapa, ese riff sonaba una y otra vez, ejecutado con mayor o menor destreza, pero siempre con la misma pasión. En un contexto donde el rock estaba censurado tras el Festival de Avándaro, escuchar a Deep Purple era casi un acto de rebeldía. Los discos llegaban de contrabando o se conseguían en el Tianguis del Chopo, y de ahí se copiaban en cassettes que circulaban de mano en mano. Los jóvenes se reunían en cuartos pequeños, bajaban la aguja de la tornamesa y dejaban que los acordes de How I Start a Child in Time transformaran el espacio en un concierto imaginario. Las tocadas clandestinas se convirtieron en el santuario del hard rock en México. Casas, bodegas y hasta terrenos baldíos eran adaptados con bocinas improvisadas y luces caseras para dar vida a conciertos donde sonaba Deep Purple junto a bandas nacionales que imitaban su estilo. Aquellos eventos eran perseguidos por las autoridades, pero eso solo aumentaba el misticismo. Asistir a una tocada era desafiar al sistema, y escuchar a Purple en vivo, aunque fuera en covers, era vivir una experiencia única. La influencia de Deep Purple también se sintió en la técnica musical. Jon Lord, con su órgano Hammond, inspiró a tecladistas mexicanos a experimentar más allá del piano tradicional, mientras que Ritchie Blackmore se convirtió en modelo a seguir para guitarristas que buscaban velocidad y virtuosismo. En Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, los músicos jóvenes intentaban reproducir esos solos interminables, aprendiendo de oído y con paciencia infinita. Deep Purple en México fue más que una banda extranjera, fue una escuela de rock. Enseñó a los jóvenes que la música podía ser poderosa, intensa y técnicamente desafiante. Representó un ideal al que muchos aspiraban, incluso cuando el acceso era limitado y la represión social intentaba frenar el movimiento. Hoy, recordar a Deep Purple en los 70 mexicanos es traer de vuelta esas tocadas clandestinas llenas de adrenalina, humo y sueños. Era un tiempo en el que la música no solo se escuchaba, se vivía como una causa, un símbolo de libertad y un grito que unía a toda una generación. Al mirar hacia atrás, la música de los 70 se siente como un universo completo que nunca dejará de vibrar en nuestra memoria. Fue una década en la que los riffs de Led Zeppelin incendiaban las fiestas universitarias, Pink Floyd nos invitaba a reflexionar sobre la vida y la sociedad, y Queen convertía cualquier radio en un escenario grandioso. Pero también fue la época en la que en México surgieron voces propias, como el Tri,
los Dug Dugs y la revolución de Emiliano Zapata, que demostraron que aquí también sabíamos gritar, cantar y soñar al ritmo del rock. Recordar a estas bandas es recordar nuestra propia historia. Es evocar aquellas reuniones en casas donde la tornamesa giraba sin descanso, las tocadas clandestinas en patios improvisados, las fiestas con luces de colores y pantalones acampanados, y los domingos en familia escuchando acetatos comprados con esfuerzo en el Tianguis del Chopo o en Discolandia. Es pensar en cómo el rock nos acompañó en momentos de crisis, en luchas sociales y en instantes de alegría pura. En México, la música de los 70 no fue solo entretenimiento, fue una forma de resistencia, de unión y de identidad. Nos enseñó que, aunque las barreras fueran muchas, el arte siempre encontraba la manera de abrirse camino. Y ahora te toca a ti, ¿qué banda de los 70 marcó tu vida en México? ¿Te sabes de memoria los riffs de Deep Purple? ¿Alguna vez cantaste con orgullo Oye cómo va de Santana? ¿O recuerdas a tu papá o a tus tíos poniendo Creedence a todo volumen en las reuniones familiares? Cuéntanos en los comentarios tus recuerdos, anécdotas y qué canción de esa década sigue siendo parte de tu vida. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que sigamos compartiendo juntos más momentos de nostalgia, cultura y memoria musical. Porque al final, estas bandas, tanto las internacionales como las mexicanas, siguen vivas en nuestra memoria. Nos recuerdan que la música tiene el poder de unirnos, emocionarnos y hacernos viajar en el tiempo. Y aunque muchas de ellas ya no existen, su legado nos acompaña en cada nota, en cada acorde y en cada recuerdo. Los 70 fueron, sin duda, una década irrepetible. Y hoy, gracias a la nostalgia, podemos traerlos de vuelta, aunque sea por un instante, en este viaje sonoro que nos une como mexicanos y como amantes de la música.